Han trabajado arduamente en temas de desarrollo, pero también en temas... También pido un fuerte aplauso. De manera virtual, en primer lugar, a Michelle Crane, quien es la directora regional para... Comenzamos hace varios años en el marco del mes de la migración irregular para poder tener un espacio de diálogo y de reflexión sobre lo que significa la migración para nuestro país. Y es en ese marco, como bien lo decía David, que hoy estamos llevando a cabo este conversatorio como parte de una serie de eventos que estamos teniendo, que comenzaron el día de ayer con la Fuerza de Tarea y con varios organismos conversando sobre la migración, el día de hoy en este conversatorio y el día de mañana donde participarán también los cancilleres con una mirada hacia la migración extrarregional que está pasando a través de nuestro país. Nosotros debemos de comenzar diciendo que Honduras es un país expulsor de migrantes, pero también es un país de tránsito de migrantes. La migración no nos es ajena, ni lo es ahora, ni en el pasado. Hemos sido siempre un país con una alta población migrante. Entonces, como país, en estas condiciones siempre tenemos que tener una mirada hacia lo que está sucediendo en nuestro país, en la región y en el mundo entero para poder entender el fenómeno migratorio y entenderlo sin una mirada de juzgamiento, porque aquí no venimos a juzgar ni a condenar a nadie, simplemente a exponer una realidad que nos que nos compete a todos o que nos debe de importar a todos, porque los migrantes son seres humanos con sueños, aspiraciones, ilusiones y deseos, y que por lo tanto cada uno de los países, tanto de destino como los de tránsito, los expulsores, tenemos que tener un compromiso muy fuerte para ayudar, para que la población migrante sienta ese respeto a todos sus derechos humanos. Entonces este es un diálogo que nos da este es un espacio que nos da esta oportunidad para poder conversar sobre este tema y poder enriquecer lo que cada uno de los países y lo que cada una de las instituciones podemos hacer en beneficio de las personas migrantes. Obviamente estamos viviendo tiempos extraordinarios. Lo acontecido el año pasado con la pandemia del COVID-19 vino a generar una nueva dinámica migratoria. Lo vimos muy bien a inicios de la pandemia, donde no solo hablábamos de flujos que salían, sino que más nos concentrábamos en los flujos que regresaban al país. Poblaciones migrantes en otros países que durante la pandemia regresaron a Honduras, como regresaron a muchos otros países. Y luego tampoco puedo desconocer las consecuencias catastróficas que tuvieron en el país las dos tormentas que nos golpearon en el mes de noviembre del año pasado y que también ha traído como consecuencia un aumento en la movilidad de nuestros compatriotas. Esas son parte de algunas de las causas que obviamente han generado un aumento de los flujos migratorios. Y es en ese contexto que hoy quiero comenzar este conversatorio y pedirles que si por favor me pueden poner la presentación que hemos preparado para poder ahondar en algunos de los datos y de las cifras que hoy quiero mostrarles. ¿Tenemos lista la...? Gracias. Bueno, adelante entonces. Lista. Hoy sí. Quiero decirles que hace unas pocas semanas estuvimos en la frontera sur entre México y Estados Unidos para poder conocer a fondo lo que estaba pasando. Siempre hemos creído que es importante ver las situaciones, de esa manera poder tener una mirada más comprometida con la realidad de lo que estamos viviendo. Y cuando fuimos a la frontera hace poco, este fue mi cuarto viaje, pudimos entender que se trataba verdaderamente de una crisis humanitaria. Algo nunca antes visto en los últimos años, desde el 2014, que comenzamos nuestra gestión, nunca habíamos visto una cantidad tan grande de migración en general, llegando de esa manera a la frontera sur de Estados Unidos. Por eso nosotros lo llamamos una crisis humanitaria.
Solamente en un punto de ingreso, el puente de Ansaldúas, se nos reportó que estaban ingresando aproximadamente 2.800 personas diarias en ese punto. Entonces, sí se trata de una situación bastante desbordada. Como lo dije antes, las cifras son alarmantes. Tanto los centros de procesamiento como los albergues en esa zona se encontraban desbordados de una manera que no habíamos visto. Y al flujo incrementado de migración se suma también el control y el manejo de la pandemia, cómo afecta también a esta población migrante. Siguiente. Y aquí quiero detenerme un poco en cuáles han sido las causas históricas de la migración. ¿Por qué? Porque históricamente han habido muchas causas. Podemos mencionar muchísimas causas, más que estas tres que hoy tengo yo representadas ahí. Podemos hablar de muchas más, pero me voy a concentrar hoy en estas porque son las que en los últimos años han sido las causas que han generado mucho más los movimientos migratorios. Primero, las mejoras económicas. Es decir, la aspiración que tienen las familias de encontrar un mejor trabajo y de poder tener un mejor ingreso. Luego, la reunificación familiar. En los últimos años y desde hace muchísimo tiempo, muchas familias, muchas personas han emigrado a Estados Unidos o a España o a otros destinos, incluyendo México, y buscan en algún momento la reunificación de las familias. Y luego, muchas también lo hacen por razones de seguridad. A esto debo de añadir el cambio climático, debo de añadir las tormentas, debo de añadir la pandemia, es decir, una cantidad importante de razones que históricamente han generado la migración en nuestro país. Pero encontramos en esta oportunidad, y es algo en lo que quiero reflexionar, que hay una causa que generó un detonante en el tema migratorio. Siguiente. Y esta tiene que ver mucho más con la percepción que las poblaciones que emigran tienen sobre lo que está aconteciendo. En otras palabras, lo que la gente está escuchando. ¿Qué es lo que la gente escucha y qué es lo que la motiva a migrar? Y ahí hay tres elementos que son claves. Número uno, las políticas del gobierno de Estados Unidos. ¿Cuál es la percepción que tiene la población en cuanto a las políticas del gobierno de Estados Unidos en relación a la migración? ¿Cuáles son los mensajes que se están enviando también en relación a la migración? Y finalmente, ¿cuál es lo que en la práctica está aconteciendo en la frontera? Y esto es importante porque dependerá de esas percepciones que tengan los migrantes, el mensaje que van a comunicar a sus poblaciones una vez que retornen o una vez que crucen el país allá en Estados Unidos. Y ahí yo quisiera poner un breve ejemplo para ahondar un poquito en lo que me quiero referir a esto, a cómo la percepción genera un impacto que ha detonado el flujo migratorio. Por ejemplo, hay una política en Estados Unidos donde claramente se ha dicho las fronteras están cerradas. No vengan a la frontera porque la frontera está cerrada. Al mismo tiempo, hay una política que se aplica por la patrulla fronteriza que está diciendo que si una persona, en este caso una mujer embarazada o dando de mamar, llega a la frontera, no va a ser retornada, sino que va a ser atendida por la patrulla fronteriza para que entre un proceso de regularización migratoria o un proceso migratorio en Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es la percepción que tiene la población? Al final, lo que muchas veces el crimen organizado se encarga de transmitir a las poblaciones es ese mal mensaje que dice, si estás embarazada, si tienes un niño en brazos, llegas a la frontera y lo más seguro es que te puedas quedar. Esa es la percepción de lo que tiene la población y lo que está escuchando. Por eso es importante saber qué es lo que está escuchando la población para que podamos entonces tomar medidas de protección a esa población y evitar que se arriesguen y caigan en manos del crimen organizado. Y quiero decirles que este mensaje no solo nos llega aquí en Honduras, lo hemos visto cómo se ha generado un incremento
en los flujos de migrantes de diferentes regiones del mundo y de diferentes regiones de Latinoamérica. La fuerza está en las mujeres muchas veces, la solución está con las mujeres y tenemos que tener muchas más mujeres en posición de liderazgo para resolucionar este tema. Entonces, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias también por invitarnos aquí en Casa Presidencial, porque estos temas tienen que ser al centro de la política de un país y de un gobierno. Y yo voy a compartir 3 mensajes hoy y 3 reflexiones. Primero, tenemos que hacer todo lo posible para que cambie la narrativa alrededor de la migración. La narrativa es siempre negativa, exactamente como que usted lo estaba mencionando también. Tenemos que cambiar la narrativa. Tenemos que cambiar la narrativa en el sentido que, primero de todo, la migración y los flujos migratorios son una responsabilidad compartida. No podemos decir esto pertenece a un país o un otro, o es un tema de un grupo. Es una responsabilidad compartida. Y tenemos que entrar en esta óptica y tenemos que construir esta óptica a nivel internacional, a nivel global. El mundo está en movimiento, como lo sabemos, y es una realidad. El movimiento seguirá. Tenemos 280 millones de migrantes en el mundo. Tenemos también números muy preocupantes alrededor de desplazados, 82 millones de desplazados, de los cuales solo 11 millones en el 2020. Y sabemos muy bien los temas naturalmente de esto, 11 millones de desplazados, desplazamiento interno, que esto también una temática que nos impacta mucho en esta región. El mundo entonces está en movimiento y lo estamos viendo ahora con las imágenes de Afganistán, donde nuestro corazón y nuestro apoyo está allá, especialmente pensando a las mujeres y a los niños y a todas las personas que están intentando allá también de encontrar una salida. El terrible terremoto en Haití, hace poco, más de 2.000 personas muertas, pero miles y miles de personas afectadas. Y la realidad sabemos que tenemos conflictos, seguimos teniendo conflictos. El cambio climático nos está creando un desafío muy fuerte también en ese sentido. Hace 2 semanas las Naciones Unidas salió con un informe sobre la alerta roca. Y esta alerta roca, esta crisis, la crisis ambiental y la crisis climática, es una crisis que también se está transformando en una crisis siempre más humanitaria y también de desplazamiento y de movimiento de personas. Y por esto que en el Día de la Asistencia Humanitaria que acabamos de celebrar, el 19 de agosto, este año el Día de Asistencia Humanitaria está enfocado exactamente en el impacto del cambio climático en términos de necesidades humanitarias, en términos de movimiento también de personas. O sea, allá se está construyendo todo un trabajo también de incidencia advocacia en preparación. De aquí vamos pensando también a la oportunidad que tenemos en preparación de la COP26, de la Conferencia de la Parte sobre el Cambio Climático que vamos a tener ahora en el próximo mes. Allá tenemos que llevar esta conversación también en este espacio, porque al final la Agenda 2030 siempre lo repite y los tiene muy claro. Todo es conectado. No podemos mirar al tema de migración sin mirar al tema también de cambio climático, sin mirar al tema de pobreza, el tema de desigualdades y otro. Entonces, el primer mensaje es exactamente alrededor de tenemos que cambiar esta narrativa, tenemos que construir esta responsabilidad compartida, tenemos que también aprovechar del espacio y de lo marco que tenemos. Aquí quiero mencionar la importancia del Pacto Mundial para la migración segura, ordenada y regular, pero también el Pacto Mundial de los Refugiados para una distribución previsible y equitativa. Y también tomar en consideración que la Agenda 2030, la Agenda de Desarrollo Sostenible, nos dona también muy claramente, posiciona también el tema de migración y cuánto importante es la migración para el desarrollo sostenible. Y allá hay un mensaje positivo alrededor de la migración, que la migración contribuye también al desarrollo sostenible y puede contribuir más en ese sentido.